¿Qué tal? Pues bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el horario que nos estén escuchando, bienvenidos y bienvenidas a Interfaz, este espacio para el debate, este espacio que nos ayuda a la reflexión de todo lo que está relacionado con la cultura política, todos esos elementos alrededor del poder. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Y el día de hoy estoy muy contento porque voy a estar trabajando con ustedes y con tres mujeres maravillosas en el ámbito, obviamente, del marketing, expertas en el branding político, y pues no esperemos más, vamos a iniciar para poderlas presentar y que se enriquezca esta participación de todas y de todos. Nuestro programa de hoy se titula El poder de la imagen, branding político, la construcción de un candidato o una candidata perfecta o perfecto. Nuestro objetivo general del día de hoy es analizar el tema del branding político, este posicionamiento de la marca y una gestión estratégica que debe de venir a través de una serie de herramientas que vamos a estar observando y que vamos a estar platicando el día de hoy. Siempre el éxito electoral va a venir también con una buena campaña, un buen posicionamiento del branding, y en la era digital esto es fundamental, porque sabemos que a través de estas herramientas digitales podemos llegar a públicos que tal vez no pudiéramos llegar puerta a puerta o calle por calle. Entonces será bien importante destacar que en Iberoamérica y en otras partes del mundo los candidatos y las candidatas tienen estrategias. El día de hoy, pues con estas tres panelistas maravillosas, vamos a tener la oportunidad de resolver incluso nuestras dudas que tenemos alrededor de este tema. Primeramente, voy a presentarles a Vero Ríos. Ella es presidenta fundadora de CENIT, Centro Integral de Entrenamiento Político, Estratega de Imagen y Comunicación Política. Ella ha sido entrenadora de empresarios, empresarias, de candidatos y candidatas en temas políticos, es speaker internacional, autora de libros como Más allá de las apariencias, la verdadera influencia de la imagen política, la imagen desde adentro y el método Neuroimagen 360, construyendo la vida que quieres vivir. Pues vamos a darle una bienvenida a nuestra especialista, Vero Ríos. Muchas gracias por participar en este espacio. También tenemos Andrea Rodríguez. Ella es directora Gracias del a ustedes. de marketing político. Es además una destacada consultora. Perdón, yo estoy teniendo un poquito de problemas. Casi todo lo escuché entrecortado, entonces me moví. No te preocupes, Vero. Con mucho gusto aquí estamos para tener este espacio de confianza. Estamos entre amigos, entre amigas. Y no te preocupes, nosotros te podemos aquí también pues esperar si en algún momento se traba la transmisión. Les quiero presentar también, decía Andrea Rodríguez. Ella es directora del Centro de Formación Marketing Político, es además una destacada consultora, tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias de comunicación política y a lo largo de su carrera ha trabajado con importantes personajes políticos en campañas y también en gobiernos, a quienes ha impulsado estratégicamente para que alcanzar cada uno de ellos sus objetivos. Muchas gracias, Andrea Rodríguez. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir y bueno, pues esta tarde vamos a platicar sobre un tema que nos apasiona a todas. Totalmente de acuerdo. Y también tenemos a Jocelyn Ramírez. Ella es directora de Argus, consultoría de imagen. Es diseñadora de imagen y relacionista pública. Ella ha escrito el libro Resiliencia Femenina, ha asesorado a funcionarios públicos y también a empresarios, destacando en la proyección de la imagen con un enfoque en el feminismo y en los derechos de la comunidad LGBT+.
ha colaborado también activamente en campañas con impacto social. Y así le damos la bienvenida a nuestra querida directora de Argus, Jocelyn Ramírez. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes este espacio y sobre todo con colegas que yo admiro profundamente y que considero que han marcado una diferencia en el branding político. Totalmente de acuerdo. Y pues si gusta vamos a iniciar con esta conjunto de ideas que seguramente va a ser muy enriquecedor para nuestro público que nos está viendo y que nos está escuchando. La importancia del branding político. Sabemos que hoy es importante posicionar una marca. Sabemos que posicionar una marca no es nada sencillo. No es que cualquier persona lo pueda realizar. Es importante tener a gente experta que sepa de estrategias, que sepa de estas herramientas que te ayuden a encontrar en estos espacios, hoy digitales sobre todo, un espacio para poder comunicar de la manera correcta a nuestros grupos objetivo. Para ello me gustaría que pudiéramos platicar un poquito acerca de los componentes clave del branding político. Aquello que es la identidad visual, las narrativas que son muy importantes y la consistencia de nuestro candidato, la congruencia entre el mensaje, la imagen y todas estas herramientas que podemos utilizar. ¿Les parece bien si comenzamos con esto? La pregunta es, ¿qué tan importante es la identidad visual, la narrativa, la consistencia? Y yo añadiría algo más, la congruencia a la hora de formar una imagen en nuestros políticos, en nuestras políticas y también, ¿por qué no?, en los liderazgos sociales que se pueden ver reflejados o reflejadas también en nuestros empresarios y en nuestras empresarias. ¿Les parece bien que tengamos 5 minutos iniciando de acuerdo a cómo fue la presentación? Primero Vero Ríos, después Andrea Rodríguez y por último Jocelyn Ramírez. Sí, muy bien. Entonces, comenzamos con la presidenta fundadora de Centro Integral de Entrenamiento Político, Vero Ríos. Adelante, Vero. Muchas gracias. Yo estoy teniendo un poquito de problema con la transmisión en tiempo y en señal. Entonces, bueno, estoy escuchando la mitad, pero escuché perfecto la pregunta. Espero que ustedes me puedan escuchar. Acerca del branding político, bueno, creo que es muy importante. Cualquier marca que quiera tener como esta pertenencia y que quiera tener esta identificación, necesita una estrategia. O sea, no solamente es esta coherencia entre ser, parecer, ¿no? Y lo que se dice y lo que se hace, sino también es muy importante, obviamente, el tema visual, el tema de la narrativa y que todo esto conjugue para tener esta aceptación y sobre todo que la gente lo recuerde. O sea, generar una marca política es muy importante, por eso las estrategias son fundamentales. La gente a veces piensa que tienes como, me ha tocado, porque durante todos estos años tengo clientes que me dicen, pero es que yo ya tengo este carisma, ¿no? Piensan que están hechos. Y yo les digo, de verdad, no hay campaña sin estrategia. Entonces, el branding político es esta estrategia, estos elementos que tienes para poder posicionarte como una marca, como una persona, como una figura para poder lograr tus objetivos, sin duda. Muy bien, me parece que es algo súper importante. A veces tenemos pláticas difíciles, ¿no? Convivencias difíciles que son las primeras con aquellas personas que quieren que diseñemos su imagen. Tal vez por un desconocimiento, tal vez porque no conocen estas herramientas y estas estrategias que se utilizan en el branding político. Vamos a continuar entonces con la participación de la directora del Centro de Formación Marketing Político, Andrea Rodríguez. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Pues en efecto coincido con Vero, a quien además quiero y aprecio muchísimo. La comunicación debe ser estratégica, porque realmente no son docentes, no son dos caminos diferentes. Sin duda, el tema de posicionar una marca debe de ir todo unido, debe de haber, como bien lo decías, una coherencia entre la comunicación política y lo que se quiere proyectar. Entonces, siempre es importante iniciar por qué objetivos tienes. Definitivamente no podemos hacer, yo siempre lo digo, posicionamientos en microondas en 5 minutos, sino es más bien un traje a la medida. Un traje a la medida en el que se conjugue una comunicación estratégica, haya disciplina, porque las marcas sin duda no se construyen en un día.
Esa creo que es una parte importantísima que hay que abordar, que este trabajo del posicionamiento es un trabajo constante y es un trabajo que implica disciplina y abrazarse a la estrategia. Claro, totalmente de acuerdo. A veces los clientes, ¿no? Las clientas piensan que esto se construye de un día para otro, que el abrir, por ejemplo, sus redes sociales tendrá un impacto al siguiente día. Y no, es una construcción del día a día, del trabajo constante y de la manera de comunicar. Me gustaría que ahora participara la directora de Argus Consultoría de Imagen, Jocelyn Ramírez. Jocelyn, ¿qué opinas de ese tema tan apasionante del que estamos platicando el día de hoy? Bueno, pues yo concuerdo totalmente con mis colegas que la coherencia es una de las partes más fundamentales para consolidar una imagen política. Yo creo que no se podría decidir qué pesa más, si la sustancia o la imagen, porque yo considero que sin fondo no podemos comunicar algo. Si desde adentro no están alineados cuáles son los valores del candidato, qué movimientos lo mueven, qué ideales tiene, cuál es su audiencia, desafortunadamente, aunque tenga la apariencia más definida, más estructurada, va a parecer más que un disfraz que una imagen o una identidad auténtica. Es muy importante que como asesora de imagen siempre lo he dicho, no vamos a adornarlo, no vamos a disfrazarlo, vamos a sacar las características más relevantes, más positivas de una identidad, y esto nos va a poder hacer consolidar una marca consolidada. Claro, totalmente de acuerdo. También coincido con lo que se comenta, ¿no? Es bien importante esta coherencia en lo que platicábamos, en esta imagen, que nuestro candidato, nuestra candidata no se sienta acartonado o acartonada por una imposición, sino precisamente reflejar esos elementos que son la parte más relevante de las personas para poder posicionarnos. ¿Qué les parece si pasamos a la segunda pregunta? Y también podemos, obviamente, enriquecer lo que ha sido este primer espacio para también este segundo. ¿Por qué el gremio político define elecciones? ¿Es cierto entonces que existe un buen candidato, una buena candidata que ya nazca, o sea, un talento nato para hacerlo? ¿O también se puede construir? ¿O no se puede construir y hay gente que pues fue iluminada por Dios y que solamente ellos pueden ser buenos candidatos, buenas candidatas? ¿Qué opinan al respecto de esto? Me gustaría muchísimo que pudiéramos observarlo y les parece bien si pudiéramos analizar alguna campaña que ustedes conozcan con alguno de estos elementos. La pregunta quedaría así: ¿un buen candidato o candidata nace o se construye? Y si tienen algunos ejemplos de campañas, me gustaría que los pudieran compartir. Si les parece bien, empezamos por nuestra presidenta fundadora de CENIT Centro Integral de Entrenamiento Político, Vero Ríos. Por favor, Vero. Construir la identidad de un candidato, si nace o se hace, definitivamente se construye. Estas cualidades, hay gente que se siente lo que decía en la pregunta, carisma no es el chistosito. Tiene y hacia dónde va dirigida él. Entonces, Me parece que estamos teniendo un poquito de fallas. A nuestros demás panelistas, Andrea y Jocelyn, ¿también les sucede lo mismo? ¿escuchan? Te estamos escuchando entrecortado, Vero. ¿Sí? ¿Ya me escuchan bien? Ahí mejor. ¿No? Sí, mejor. ¿Ahí mejor? ¿Ya? Sí, Ya. Sí, ha adelante. sido muy... Ok. Entonces, definitivamente les decía que un candidato tiene que construirse porque los elementos y estos factores o estos atributos que tiene cada una de las personalidades. De hecho, te voy a decir una cosa, muchos de los consultores, yo soy media, bueno, Andy que me conoce perfecto, sabe que soy un poco irreverente en el tema de lo estipulado y estructurado en el tema de la imagen pública o en la imagen política, porque no me dejo llevar yo, por ejemplo, por estos de estas personalidades del candidato que está buscando la población, sino buscar potenciar la identidad
del material que tengo, del candidato que tengo. Y creo que un candidato que es auténtico empata con la sociedad. ¿Me explico? No necesitamos irnos a los arquetipos, nos sirven para investigación, pero no para generar en mi candidato ese arquetipo. Entonces, por supuesto que se construye, por supuesto que tiene que generar una percepción que sea favorable, obviamente, para lograr los propósitos y donde empate verdaderamente con la gente. Te digo, estoy peleada con el tema de los arquetipos porque justamente eso es lo que ha generado que haya muchos disfraces, que la gente empiece a poner a los candidatos cualidades que a lo mejor no tienen, sin destacar las que verdaderamente pueden funcionar para que pueda ser un buen candidato. ¿Me explico? Entonces, la construcción del candidato es una estrategia infalible. No hay manera que no se haga cuando quieres hacer una campaña con seriedad. Muy bien, pero la verdad es que tratar de acomodar estos arquetipos, ¿no? Que se señalan mucho, incluso en la investigación, es muy difícil cuando tenemos un candidato de carne y hueso que tiene diferentes intereses, diferentes formas de pensar, incluso, pues, identidades, ¿no? Independientes. De hecho, me Totalmente. decías tú de los ejemplos, por ejemplo, que se tienen en alguna una de las campañas que he hecho en alguna gubernamental, tenía un candidato que su personalidad no empataba con el arquetipo que había sacado la investigación, que era lo que se requería, y entonces el pobre tipo tenía como definida para poder entrar al arquetipo, ¿no? Claro. O sea, fue un poco lo hice entender que no tenía que ser el arquetipo. Nos fue muy bien, ganamos, pero sí fue un problema donde él quería parecer el arquetipo, la gente quería que fuera el arquetipo y no puede ser así. O sea, yo tengo un Totalmente. dicho que dice que a los candidatos auténticos los siguen, tiene seguidores auténticos y a los que son fakes, seguidores fakes. Pero la gente te respalda ante tus errores cuando verdaderamente eres auténtico. Muy bien, pero la verdad es que me gusta mucho esta participación que tienes porque encontrar la esencia del candidato no se encuentra a través de arquetipos, sino extrayendo esa esencia, presentándolo ante las personas y, como dices, con su identidad, ¿no? Resaltando siempre la parte positiva, la parte que obviamente va a conectar muchísimo con las personas cuando son reales. Vamos a continuar entonces con Andrea Rodríguez. Andrea, ¿qué opinas de esto que estamos platicando? Muchas gracias. Mira, voy a poner, a mí me encanta poner ejemplos y nos vamos a ir a otro terreno completamente diferente, pero creo que sirve muy bien. Mira, en un partido de fútbol, puedes anotar gol sin siquiera ser futbolista, siendo un amateur, porque como bien dijiste, pues como que tocado por Dios, vas a anotar, por supuesto. Pero no, eso no te garantiza la permanencia dentro de una carrera profesional. No te garantiza ser Messi, no te garantiza ser el mejor. Entonces, si tú quieres aspirar a ser el mejor, todos estos futbolistas se preparan. Y yo siempre les digo a mis candidatos y candidatas, la estrategia más precisa es la preparación. Entonces, definitivamente hay que construir la marca, hay que construir este posicionamiento. Y entonces, a veces en broma les digo que cree la gente que por ser político ya traes de facto, como que trajeras ahí una bolsita con los poderes. Ya tienes que hacer muy bien oratoria. No, es que todo eso se practica. Para eso hay entrenamientos, para eso hay sesiones previas el día que se da el discurso, para eso se hacen pruebas previas. Entonces, definitivamente, los candidatos se construyen. Obviamente, vamos a trabajar mucho con lo que ya ellos traen, ¿sí? Hay gente que es muy carismática natural, hay gente que tiene habilidades discursivas muy buenas, pues perfecto, ya comienzas a partir de un punto, pero todo es perfectible y todo es trabajable. Sí, claro. Y recuerdo mucho, por ejemplo, en el caso de México, cuando las mujeres hace, estoy pensando, 15 años, se les invitaba a algunas de ellas a ser parte de las candidaturas que pensaban que esos eran pues, algunos pues, dones, ¿no? Dados por Dios y que las mujeres no podían estar ahí porque no sabían, pues eso es un entrenamiento que los hombres pues tampoco tenemos, ¿no? Pero que en este sesgo de hombres y de mujeres, esta división,
pues pareciera que sí, cuando completamente es algo absurdo, ¿no? Hombres y mujeres tenemos que prepararnos para ser buenos candidatos y en gobierno todavía más allá. Vero, ¿tienes la mano arriba? Sí, fíjate que es Adelante. algo muy importante lo que dice Andy. Eh, yo creo que todas las personas que se dedican a la imagen pública tienen la obligación de ser entrenadoras. O sea, nosotros tenemos que ser preparadoras de nuestros candidatos. No es solamente el tema de la percepción y de lo, justamente por eso a veces denostan la gente de la imagen pública, porque piensan que nosotros vestimos políticos y no hay nada más lejano que eso, ¿no? Realmente lo que hace es, bueno, en mi caso yo soy una entrenadora de políticos. O sea, yo me dedico a entrenar y a preparar en todos los sentidos a los políticos y eso es muy importante, fundamental, como lo decía Andy, ¿no? Entonces, creo que todas las personas que nos dedicamos a la imagen pública, en mi segundo libro, de Más allá de las apariencias, viene todos los elementos que tienes que tener como una persona especialista y una estratega en el tema de imagen pública. Porque de verdad es un trabajo, porque somos las personas más cercanas con el candidato adicional a la estratega general. Así es. Entonces, es muy importante que tú tengas y que estés preparada para poder preparar, ayudar en todos los sentidos, en cada cuestión de percepción. Los de imagen pública nos dedicamos a generar percepciones y a cuidarlas. Entonces, tenemos que estar perfectamente entrenados para entrenar a nuestros clientes y cuidar justamente el tema de las percepciones. Así es. Jocelyn Ramírez, ¿qué opinas de esta parte tan interesante? ¿El candidato tiene habilidades natas? ¿Se construye? ¿Qué opinas al respecto de este diálogo? Pues definitivamente concuerdo con lo que dijeron anteriormente. Podrá haber personas que tienen las características natas de poder hablar en público, de tener esa cercanía genuina con sus audiencias, pero definitivamente siempre tiene que haber una construcción de una figura política. Y como tú bien lo mencionabas con respecto a las mujeres, toda esta violencia política que ellas tienen que vivir o todos estos estereotipos, roles de género, las impiden creerse que pueden llegar al poder. Y es ahí cuando es mucho más preciso una preparación, una integración coherente de lo que va a ser la narrativa del candidato o la candidata, de lo que representa, de qué lo va a mover, una construcción muy firme y muy sólida de lo que va a ser su marca política. Yo considero que los liderazgos más humanos, más genuinos, no nacen, se tienen que construir de sus experiencias personales, de la coherencia interna y sobre todo no es como un talento nato, como lo decía Andy, sino que se tiene que trabajar continuamente y tenemos que cubrir principalmente, como lo mencionábamos al principio, la parte interna. La sustancia es muy importante, pero también la parte física, porque eso refuerza mucho el poder de quien lo dice. Claro, y me llama mucho la atención ustedes que son mujeres, ¿no? Que están dentro de las estrategias de campaña, en las estrategias ya de gobiernos también, ¿cómo trabajan tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Estas experiencias que ustedes pueden identificar sobre las violencias que viven las mujeres a comparación de las que viven con los hombres, encontramos diferencias y también algunas constantes. Pero algo que es importante es algo que ya mencionaba. El candidato puede tener ciertos elementos, pero su formación, el entrenamiento, pues siempre lo va a hacer un personaje que tenga un mayor control, tanto de los escenarios como también de esas crisis que se pueden abrir incluso en la parte de la comunicación, porque sabemos que también es un espacio complejo cuando abren una crisis, ¿no? Y tenemos que atenderla. Entonces me parece unas participaciones de ustedes excelentes. Cuando nos comentan también los ejemplos que ustedes han vivido, que ustedes han trabajado, me parece algo sumamente relevante. Y pasemos a otro punto importante, este factor humano del que estamos platicando. No es que exista un molde para meter al candidato y forzarlo a hacer de cierta manera. Es un humano con conocimientos, con intereses, con perspectivas. Y aquí encontramos cómo hacer este balance entre lo que es profesional, un político serio, pero que también sea cercano. Parece que en muchas de las mentes de las personas queremos un híbrido entre alguien humano, cálido, pero que también sepa tomar decisiones en el momento de hacerlo, ¿no? De manera profesional. Profesional y cercano. ¿Cómo podemos construir esta identidad en esta época de filtros? Hay filtros para la cámara, hay filtros para qué decir, qué no decir. ¿Cómo podemos atender esto? ¿Se puede planificar
una imagen estratégica o la imagen tiene que ser espontánea? El punto entre lo profesional y lo cercano. ¿Qué opinas de esto, Vero Ríos? Cuéntanos. Mira, yo creo que un candidato siempre o un político tiene que ser auténtico. Y eso no quiere decir que sea totalmente espontáneo, porque hay gente que confunde el tema de la espontaneidad con el tema de la autenticidad. Es importante que un candidato sea auténtico, justamente por eso yo no me aboco al tema de la cercanía, porque ¿qué es cercanía? Para muchos quiere decir, chócalas, give me five y somos amigos y nos vamos a unas chelas o algo que sea como trato, pero yo creo que no hay mayor cercanía que alguien que te resuelve. Es como con tu padre, a lo mejor no tienes como esa de contarle todo lo que haces en vagancias o lo que puedes hacer o divertirte o lo que sea, pero sí es alguien que te resuelve y no hay nada más cercano que poder tener confianza con quien te está liderando, con quien te está gobernando. Entonces, para mí, depende de la personalidad que tenga cada candidato, podemos manejar el tema de la cercanía, que puede ser, una cosa es la cercanía y otra cosa es que sea muy humano. Para mí es muy importante que cualquiera de mis clientes lo primero que pueda mostrar de parte cercana es que pueda resolverle lo que están esperando que les resuelva. Claro, siempre la ciudadanía, les comento yo, tiene necesidades y tiene urgencias, ¿no? Y las urgencias son súper relevantes precisamente para poder resolverles. Esa parte me parece fundamental. Maestra Andrea, pues ya aprovechando aquí que Jocelyn y nuestra amiga Vero le dicen Andy, permíteme también decirte, Andy, por favor, ¿qué opinas de este tema? Es correcto, más bien son pocas las personas que me dicen Andrea, así que Andy está perfecto. Bien, mira, te comento, creo que no debe de haber esta parte, no debe de estar peleado el tema de ser profesional, porque además eso es como muy, pues muy amplísimo en el sentido estricto, ¿no? Entonces, en realidad de lo que se trata es de quitar estereotipos, porque creo que más bien va hacia ahí. Porque si decimos, es que es poco profesional porque se muestra bailando en redes, eso le resta seriedad, pues entonces entramos en este juego de entre el bien y el mal y entre el deber ser. Y entonces, si nosotras hiciéramos ese, ese balance, digamos, pues realmente no estaríamos nunca en el momento preciso. Por eso justo es importante hacer una investigación y justo también es saber con qué es lo que cuentas. Porque mira, viceversa sería si a lo mejor yo tengo un gobernante, un cliente, que su esencia es ser una persona seria, que su esencia es ser una persona de un carácter fuerte y entonces tú por llevarlo o subirlo, como dicen ahora, al tren, pues yo digo, pues ponte a bailar. Claramente ahí vas a tener un corte de comunicación donde la gente va a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué está bailando así? Pero si tienes lo contrario, una persona jovial, es saber sacar lo mejor de cada uno. Por eso justo lo decía Vero, nosotros debemos trabajar con estrategia. Justamente, y yo soy respetuosa de muchas de las otras profesiones que tienen algunos matices en el tema de imagen, pero nosotros no seguimos modas, nosotros no seguimos tendencias, nosotros trabajamos para consolidar una imagen que le permita al ciudadano, por ejemplo, el día de las elecciones, preferir a nuestro candidato o candidata por encima de otras opciones. Entonces, ese es nuestro trabajo y hacia ahí es donde orientamos todos los objetivos de comunicación y todos los impactos que ese candidato, candidata o gobernante emite hacia sus ciudadanos, hacia su electorado. Totalmente. A mí me parece que estos personajes en la política que viven de las tendencias no tienen una estrategia, simplemente quieren ser visibles, ¿no? Porque la consistencia del mensaje no les da para más. Jocelyn Ramírez, ¿qué opinas de este tema tan interesante entre lo que es un político real, ¿no? Y un político construido a través de esos filtros que nosotros estábamos platicando hace un momento? ¿Existe entonces una diferencia entre esta imagen espontánea
y esta imagen que es trabajada y planificada? Pues yo considero que los políticos o las figuras políticas más influyentes son aquellas que pueden lograr transmitir que son reales, que son humanas. En un mundo en donde todo está tan calculado, en donde los discursos ya no parecen genuinos, en donde parece que hay muy poca autenticidad, ser humano, ser real, conecta muchísimo con las audiencias. Y no se trata de mostrarse como un candidato o una candidata inalcanzable. Se puede ver cuando estos candidatos utilizan a lo mejor algunas marcas visibles en la ropa. Esto aleja muchísimo más a las audiencias de él, ¿no? Porque lo pueden percibir como inalcanzable, como muy fuera de rango. Muy en mi área particularmente, que es la asesoría de imagen, pues hay también algunos elementos físicos que utilizan algunos candidatos que pueden alejar muchísimo más esa cercanía, como los lentes, como ropas muy estructuradas. Entonces sí se tiene que pensar, se tiene que hacer una especie de metodología para cada caso que les permite, si su interés más profundo de los candidatos es parecer cercano, es hacer una investigación de cómo vamos a llegar a esas audiencias, de cómo vamos a hacer sacar su historia personal para que pueda conectar con ellos de una manera en donde no se tiene que exagerar, no se tiene que maquillar, se tiene que ser real, porque solo lo real va a poder ser sustentado con el tiempo y va a poder generar una buena percepción a largo plazo. Ser auténtico no considero que sea sinónimo de improvisar, sino es tener una idea muy clara de quién es el político o la política, y eso va a permitir que cada palabra, cada acción, cada gesto que él proyecte, pues concuerde totalmente con lo que es su esencia política. Claro, me parece fundamental esto que se señala. No tenemos que tener personajes acartonados, sino personajes reales, que conecten. Estos personajes siempre van a tener una mayor conexión que aquellos que parecen cartón y que siguen a lo que los, digamos, consultores que no tienen la experiencia o que quieren, pues de alguna manera, presentar herramientas, ¿no? Que no funcionan, pues quieren estos moldes. Y en estos moldes, obviamente ustedes saben que las redes digitales, pues es un molde extremadamente duro para que nuestros candidatos entren, para que nuestros candidatos tengan un impacto importante en estos escenarios. Como escenario principal hoy, las redes sociales, ¿cómo podríamos adaptar esta imagen tradicional, estos discursos, ¿no? Que normalmente eran en una explanada, que duraban media hora, que duraban 20 minutos, que duraban incluso una hora o más? ¿Cómo adaptarlos a una imagen de redes sociales digitales como el TikTok, como Instagram, a través de los reels, a través de los carruseles? ¿Tienen alguien de ustedes algunos ejemplos de aciertos y errores de cómo utilizan nuestros candidatos y nuestros políticos estas redes sociales? Empezamos entonces con Vero Ríos. Adelante, Vero. Mira, justamente hablando de autenticidad, a ver, muy bien dice Andy. Andy y yo siempre estamos como muy de acuerdo. Este, bien dice Andy, es no porque baile deja de ser profesional, pero tampoco porque baile va a tener como mayor credibilidad. La autenticidad verdaderamente se muestra en tu manera de ser. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Efectivamente, a ver, se volvió la cancha donde anteriormente era el face to face o cara a cara, los candidatos, y ahorita tenemos que entenderlo que para la pelea está en lo digital. Entonces, tienes que preparar la mejor manera de comunicar qué es lo que vas a hacer que pueda funcionarte y que sea tendencia sin despersonalizarte. Esto es algo que yo siempre he dicho y he peleado mucho. Y tenemos un gran ejemplo que para mí fue Brad, que fue un exitazo para él y finalmente ustedes vieron los resultados, punto y se acabó. Entonces, fue un exitazo, sí, pero creo que lo despersonalizaron. De ser una persona que era respetable, creo que cambió al final, lo mostraron como de una manera que no era la percepción que se tenía del cónsul.
será cónsul, ¿verdad? O embajador. Bueno, de esta figura pública, y creo que no puedes o no debes de cambiar el concepto con el cual está arraigado o con lo que la gente está identificada con tu cliente. Me explico, por entrar al tema solamente de las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con la identidad, con la autenticidad y cómo estás generando una estrategia. O sea, cualquier cuestión, la identidad, la autenticidad van acompañadas siempre de estrategia. Muy bien. La estrategia, entonces, podemos coincidir, ¿no?, como avance de las conclusiones, que es fundamental para generar un buen branding, un buen posicionamiento. Vamos a continuar entonces con Andy. Adelante. Aquí estoy, Vero. Mira, siempre he dicho, y creo que ese es el consejo con el que deberíamos de trabajarlo. Usa las plataformas a tu favor. ¿Y a qué me refiero con que uses las plataformas a tu favor? Hay ejemplos muchos. ¿Qué quiero decirte? Alessandra Rojo de la Vega. A través de las plataformas digitales, abanderando una causa, construyó una imagen poderosa, donde si bien hablaba de muchos otros temas, pero siempre la causa fue el tema de las mujeres, abanderó las marchas, abanderó con una AC enfocada al tema de las mujeres, y entonces, si utilizas estas plataformas para poder consolidar tu imagen, pues lo estás haciendo de manera estratégica. Otro ejemplo, el ministro Saldívar, que pese a ser un tema complejo, porque creo que a nadie le interesaría mucho aprender sobre los temas que él aborda, lo supo llevar de alguna manera, con algunas salvedades, por supuesto, hacia su cancha, hacia que la gente lo conociera. Y muchas generaciones que no son precisamente las de él, lo conocieron a través de estas plataformas digitales. Entonces, como bien lo decía Vero, el candidato o candidata gobernante que no entienda que la gran ventana de oportunidad y de exhibición son las redes sociales, las plataformas digitales, y no las utiliza a su favor, está perdiendo el tiempo. Está desaprovechando una gran oportunidad que tienen al alcance, y creo que por eso también muchas veces dicen benditas redes sociales y otros dicen no es cierto. Quizás es que no te ha ido tan bien porque no has sabido explotar esa herramienta, y justo ahí, bueno, pues entra el tema de qué tan profesional lo estás haciendo. Totalmente de acuerdo. Vamos a darle paso entonces a Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Sí, yo considero que la imagen política en redes no tiene que ser más que coherente y tiene que ser auténtica. Creo que hemos visto cómo se utiliza muy de mala manera las redes sociales, porque continuamente vemos que lo que se pone en Facebook, se pone en X, se pone en TikTok, entonces son mensajes replicados y no somos conscientes que cada una de estas redes pues tiene una audiencia diferente y tiene que hablarse de una manera diferente, pues porque las audiencias son muy diversas. No se trata de copiar o de tratar de hacer lo que todos hacen. Es muy importante que nuestros políticos, nuestras políticas, sepan adaptar una manera auténtica y usar un tono diferente a los demás, una esencia propia y a lo mejor con una emoción distinta a lo que comúnmente se utiliza. La imagen en redes debe ser muy humana, porque pues justo estas redes sociales también pueden hacer esa desconexión entre la imagen política y la audiencia. Entonces siempre se tiene que ser en todo momento muy coherente, respetar la esencia y sobre todo saber en qué red social se va a dar qué mensaje, de qué manera se quiere lograr, para ser muy contundentes con respecto a la utilización de las redes sociales. Es importante que sepamos que las redes sociales es la parte más transparente de un político. Podemos ver desde errores hasta aciertos. Entonces, un error podemos caer en la incoherencia y podemos dañar profundamente nuestra imagen política, nuestra reputación, por errores de no saber llevar bien una imagen en redes sociales. Muy bien. Yo coincido ahí con lo que han ustedes expresado, ¿no? Con los ejemplos que ustedes también han puesto, y me parece que el caso de Marcelo Ebrard es emblemático, ¿no? Teniendo una aceptación súper importante en TikTok, pues el resultado no fue lo que se esperaba, ¿no? Porque pareciera que entonces hubo ahí un error.
Y justamente para eso es este siguiente espacio. ¿Qué pasa cuando todo sale mal? Hay una crisis en la imagen, hay una crisis en la coherencia, en la reputación de nuestro personaje político. ¿Cómo hacer para reinventar una imagen? Sabemos que es un trabajo difícil, pero nos hemos encontrado seguramente en su experiencia profesional con muchos espacios donde, por más preparado que esté el candidato, cae en una crisis o la campaña que está siendo violenta frente a nuestro candidato genera este rompimiento, este vínculo social. ¿Qué hacer frente a una crisis que se pueda suscitar? ¿Qué consejos nos dan para reinventar una imagen? Comenzamos entonces, si les parece bien, por Vero Ríos. Adelante, Vero. Vero, ¿nos escuchas? Me parece que tenemos ahí un problemita con Vero Ríos. Si gustas, ahorita continuamos con Andy Rodríguez y regresamos contigo, Vero. ¿Te parece? Por si quieres hacer algún ajuste ahí en los espacios. Me parece que no te escuchamos. ¿Cuál fue la pregunta? Ah, ya estás con nosotros de regreso. Ya. Muy bien. Sí, la pregunta es, cuando sale una crisis con nuestros políticos, con nuestros candidatos, con nuestras candidatas, ¿qué consejos nos darías para reinventar esta imagen que estamos teniendo con nuestro político? Bueno, todos sabemos que las crisis hay que saberlas manejar. Yo amo las crisis. Bueno, no es que las ame, que no me escuchen mis clientes porque voy a decir como que las amas, no, pero es la manera de resolver. Hay quien ve un problema grande y lo disminuye y lo hace pequeño, obviamente porque tiene un buen manejo de crisis, o viceversa, ¿no? Es muy pequeño y lo hacen grande porque no saben hacer un manejo de crisis. La crisis se tiene que resolver. El silencio es lo peor que puedes hacer. Entonces tienes que afrontar cuál es lo que está sucediendo, obviamente perfectamente analizado, pero tienes que resolver, tienes que resarcir. O sea, no solamente tienes que responder y tienes que resarcir lo que está sucediendo. Hay que poner acciones, no puedes quedarte callado, no puedes hacerte el loco y mucho menos lo peor que puedes hacer en una crisis, por más grave que sea, buscar la manera siempre de afrontarlo. Siempre tienes que decir de alguna manera, o sea, buscar sí a lo mejor no ampliar tanto la verdad, pero sí tienes que decir la verdad y sí tienes que asumir eh, eh, las consecuencias, ¿no? Y asumir si tuviste un error. Eso es lo más importante en una crisis que le cuesta mucho a la gente hacerlo y eso hace que una crisis que a lo mejor ni siquiera es crisis, se convierta en crisis. Y otra cosa que es muy importante porque nos pasa mucho cuando ya trabajas con gobernadores, con secretarios, con senadores, ¿no? Hay veces que hay detalles que no tienen nada que ver con crisis, que hay gente que está dando guerra, ya sabemos que en esto de lo digital, bueno, se manejan pues muchas formas de poder querer afectar a los candidatos o generarles una crisis que realmente no es, y es investigar realmente cuál es el medio, el poder que tiene el medio para poder ver si realmente es una crisis lo que está sucediendo o simplemente es alguien que está queriendo obviamente distanciar el tema de la campaña o el objetivo que nosotros tengamos. Es muy importante esos dos temas fundamentales. Totalmente, muchas de las ocasiones son la 1 de la mañana, ¿no? Y el candidato te está marcando, ¡ay, hay una crisis! Pues, ¿qué pasó? Es que me pusieron que la corbata se me ve chueca. ¿No? Pues hay que Exacto, analizarlo entonces. precisamente, ¿no? Se analiza y después se enfrenta, ¿no? Con un análisis, O a lo obviamente, de mejor gente algo experta. fuerte, o a lo mejor sí es algo importante, pero Claro, el medio que lo está sacando no es un medio importante. Entonces hay que ver de qué totalmente. manera lo puedes solucionar o evadir o qué tanta trascendencia va a tener, ¿no? Siempre es muy importante hacer una evaluación rápida porque tienes que tener una respuesta eficiente. Totalmente, Vero. Bueno, pues continuamos ya en esta última sección con la participación de Andy Rodríguez. Adelante, Andy. Muchas gracias. Bueno, pues sí, el tema de crisis es apasionante porque la verdad es que justamente pues hay que resolver, pues es un tema de adrenalina pura, ¿verdad? Para quienes nos dedicamos a esto. Sin duda, las crisis hay que observarlas porque muchas veces hay crisis que son creadas para desestabilizar de manera interna.
Entonces, en ese sentido, a lo mejor tú lo quieres llevar a lo público, pero en realidad a la opinión pública esa no es una crisis para la opinión pública. En otros casos, por supuesto, también es cierto que puede ser un tema delicado, complejo, en el que hay que tomar una determinación pronta. Gran parte de nuestro trabajo, tú lo decías a la 1 de la mañana, pues es verdad, porque este trabajo es un poco 24/7, tú no sabes en qué momento puede explotar, pero también es cierto que hay muchas crisis que se pueden prever o que uno mismo genera, ¿no? A veces dices, híjole, pues es que no sabíamos que iba a pasar. No, en realidad sí sabías que iba a pasar porque a lo mejor basaste tu imagen en una mentira, ¿no? Vimos muchos casos, también es verdad que ha habido casos en los que, bueno, pues se ha intentado vender una percepción que no se puede sostener en el tiempo, pues indudablemente eso a la postre te va a generar una crisis de credibilidad, una crisis en la opinión pública, y esas son muy difíciles de resarcir, y no queda muchas veces más que pedir disculpas, aceptar el error, pero esos son los límites a los que no hay que llegar con las crisis. Entonces, hay que ser cuidadosos del manejo de nuestra imagen. Claro. Sí, y sobre todo hay que tener el conocimiento como consultores, ¿no? Que nos cuenten qué está pasando dentro de sus vidas, porque a veces la propia crisis viene precisamente de algo que no se contó, algo que no se compartió y que después es más difícil resarcirla. Jocelyn, ¿qué opinas de estas crisis? ¿Qué le podemos recomendar a las personas que nos están viendo para poder resolverlas, para reinventar esta imagen de nuestros candidatos, de nuestras candidatas o personas que ya están en el gobierno? Bueno, pues yo considero que las crisis no destruyen una imagen bien consolidada. Creo que hacen revelar lo que no estaba sólido, lo que no se consideró, como bien lo mencionabas, durante estas entrevistas que se les hacen a los candidatos para saber cuáles son los fuertes, cuáles son las debilidades. Si no se habla con claridad de estos primeros momentos, pues las crisis definitivamente van a salir en algún momento, pero sin embargo no considero que se debe totalmente reinventar la imagen, sino que se debe volver al origen del político, de la política, es decir, su autenticidad, que es lo primero que debemos retomar. Y como lo mencionaba la maestra Vero, ¿no? Siempre afrontar las consecuencias de esta crisis. Hemos visto muchas veces estas opiniones públicas, disculpas públicas, comunicados que lanzan, pero que no son nada más que excusas envueltas en una disculpa. Entonces, esto realmente las audiencias lo notan, lo conectan y obviamente generan una imagen pues negativa en sus mentes, y es muy difícil volver a ganarnos esa confianza, ¿no? Yo siempre he dicho que es mucho mejor iniciar una imagen desde cero a reinventarla, ¿no? Porque la audiencia no perdona, no olvida, ni mucho menos cuando son errores pues de alta gravidez, ¿no? Es muy importante, como lo mencionaba al principio, pues volver a lo básico, volver al origen de lo que es el candidato, la candidata, demostrar cuál es su liderazgo, que el liderazgo no depende de las circunstancias, sino de las convicciones que él tiene. Es importante que las crisis, las verdaderas crisis se ataquen oportunamente, y que las crisis que parecieran crisis, hay que trabajarlas de una manera más inteligente, de una metodología que haga resarcir los daños o que haga minimizar este tipo de crisis. Muy bien. La verdad es que una clave que escuchaba hace un momento es generar confianza en la ciudadanía. Si generamos pues estos personajes, ¿no?, inventados, no vamos a tener nunca la confianza. Lo más importante es llegar a la esencia precisamente. Muy bien, pues miren, vamos a llegar a este espacio en el que tenemos preguntas de nuestro auditorio que han estado pendientes de sus participaciones y que nos hacen aquí. Tenemos 30 segundos para contestar. ¿Puede un buen branding político compensar la falta de propuestas sólidas? Nos lo pregunta Mariana Contreras. Repito la pregunta. ¿Puede un buen branding político compensar la falta de propuestas sólidas? ¿Qué opinas, Vero? 30 segundos. Bueno, el branding, las propuestas están dentro de la estrategia del branding. O sea, lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente piensa que la imagen
es justamente la personalidad o lo que le pones o la ropa que se pone la gente. Tiene que ver con todo el tipo de percepción, todo, y obviamente está involucrado el tema de las propuestas. O sea, el branding es lo que vas a percibir de tu cliente, bueno, no de tu cliente, de tu candidato, en el caso de la ciudadanía, pero ¿qué es toda la proxemia que tiene dentro de ella las propuestas? Entonces, el branding es la estrategia. Y por supuesto que siempre un buen branding, si tú haces un branding, obviamente vas a incluir dentro de ella las propuestas y vas a complementar, que no solamente sea la parte de la imagen como lo tienen relacionado, porque no se nos debe de olvidar que imagen es igual a confianza y confianza tiene que ver con todos los elementos que estamos generando en comunicación para la percepción de los públicos. Andy Rodríguez, ¿qué opinas al respecto? 30 Mira, segundos. listo, rápido. Sí, claro, es que no pueden ser dos caminos diferentes porque las propuestas hablan y proyectan la imagen que tú quieres que el ciudadano se quede de ti. Entonces, si dentro de tu eje central está que eres una persona que resuelve, no sé, tu propuesta, en tus propuestas de valor, interpretas eso. Entonces, tienes que llevar esos estímulos a tu electorado. Entonces, no van separados. Claro. Jocelyn, ¿tu Sí, respuesta cuál sería a esta pregunta? sí, totalmente, van de la mano, como lo mencionamos desde el principio, todo lo que venga del candidato hasta su equipo es una conexión de él, entonces propuestas, identidad de marca, la semiótica que salga de él, todo tiene que estar en conjunto, entonces no son dos cosas separadas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En esta etapa digital, ¿no?, que tiene una gran fuerza las redes sociales, nos preguntan, ¿qué rol juegan las redes sociales en la consolidación de una imagen política? Esta pregunta nos la hace Roberto Enrique Brenes. Muchas gracias, Roberto. Y se la repito. ¿Qué rol juegan las redes sociales en la consolidación de una imagen política? Comenzamos por Vero. Adelante, Vero. Bueno, es muy importante. Definitivamente el tema digital ha tomado una fuerza profunda, ¿no? En cualquier tema de posicionamiento. Entonces, finalmente dicen que el que mejor comunica es el que gana, ¿no? Entonces, creo que es muy importante si hay una estrategia consolidada, si hay una manera eficiente de poder posicionar una marca, son fundamentales para que pueda posicionarse una marca y para que puedan tener esta proyección los políticos para los propósitos que tengan. Muy bien. ¿Qué opinas al respecto, Andy? Pues creo que es abonar un poco más a lo que ya hemos comentado a lo largo de esta interesante charla. Justo, son ventanas de exposición que bien utilizadas fortalecen la comunicación de los y las candidatas. Entonces, más bien es utilizarlas a su favor y que a través de ellas puedan lograr comunicar, conectar, que la ciudadanía se identifique incluso. Claro, muy bien. Continuamos con Jocelyn. Sí, considero que son las puertas para que nosotros conectemos y mostremos, bueno, aprovechar las redes sociales para mostrar nuestro lado más humano, ¿no? Hacer estos contenidos políticos tan pesados para las audiencias, aminorarlos, hacerlos más relajados y de esta forma que ellos puedan ir conociendo quién es el político, qué lo mueve, qué piensa y acortar esa brecha de distancia a esperar a que vaya a nuestra comunidad, a nuestro estado, si no lo tenemos de manera muy inmediata. Entonces considero que las redes sociales juegan un papel fundamental para consolidar la imagen política. Muy bien. Continuamos con una siguiente pregunta del público. Son 6 preguntas, vamos con la tercera. ¿Cómo afecta el género del candidato, de la candidata, en las estrategias de comunicación, en la construcción de la imagen, perdón, de comunicación? Esa es una pregunta de Cami Flores. Les repito la pregunta. ¿Cómo afecta el género del candidato o la candidata en las estrategias de construcción de imagen? Comenzamos con Vero. Bueno, definitivamente no debería de haber una afectación real, pero existe. Existe y te das cuenta que sí hay en muchos lugares, de hecho, digo, yo soy cero de
aportar tanto en estos temas, pero definitivamente no puedes hacer sordo lo que verdaderamente está sucediendo. Hay misoginia y hay lugares, por ejemplo, nosotros que hacemos, obviamente para empezar a generar una estrategia, hacemos investigación y hay investigación donde tú dices es que aquí no va a ganar una mujer, ¿no? Porque obviamente por el tema, por la culturización todavía que se tiene en ese lugar. Entonces, creo que sí todavía estamos jugando con un papel donde todavía no está el piso parejo, pero es muy importante que también las mujeres, que eso es parte de la gran preparación que para mí debe de tener una mujer, es que nosotros empecemos a fijarnos en el tema del liderazgo y de competir de líder a líder sin género, que eso es muy, yo creo que ha sido parte de seguir como una lucha. Entonces, creo que la igualdad se mide en esa forma, de líder a líder, tratando de buscar la manera de hacer de un lado el tema del género, porque si no, siempre vamos a estar, o por lo menos en un buen tiempo, todavía en desventaja y creo que no se vale. Pero tiene mucho que ver también el tema de que nosotros como mujeres potenciemos la fuerza que tenemos solamente de liderazgo, sin ningún tipo de género. Es tema de obviamente de conciencia y de buscar nuevos conceptos. Claro. Andy Rodríguez, ¿el género de candidato a la candidata afecta? ¿Qué opinas? Mira, no debería de ser, pero también no lo podemos obviar. Creo que siendo optimistas vamos avanzando, sin duda. Lo hemos platicado muchas veces, Vero y yo, que incluso en el tema de la consultoría, pues claramente es una industria donde hay más hombres, menos mujeres, pero cada vez vamos avanzando más. Sin embargo, y también es una parte en la que coincidimos, lo tenemos que hacer de manera profesional, porque cada mujer que entra, ya sea en la política, ya sea en la consultoría o en cualquiera de estas áreas donde de alguna manera hay muchísima más presencia de hombres, el abrir puertas o el romper estos techos de cristal que tanto hemos oído, es hacerlo de manera profesional, de manera que les permita de verdad a las siguientes generaciones participar sin ningún sesgo. Sin embargo, creo que es tarea y menester de todos los días de quienes nos dedicamos de poder lograrlo. Claro, es un trabajo constante y ahora no solamente compete a la gente que hace política desde la toma de decisiones públicas, sino que también consultores y consultoras tenemos que asumir este compromiso. Por último, Jocelyn Ramírez, ¿qué opinas de este tema tan importante hoy en día que observamos en diferentes países? Más mujeres están participando, afortunadamente, en estos espacios y que han sabido gobernar y que han sabido tener también y también han defendido muy bien estos espacios. ¿Qué opinas al respecto, Jocelyn? Sí, definitivamente el género influye mucho y como ya lo mencionamos todos, pues la mujer tiene pues, menos probabilidades de poder ser reconocida como una buena política, como lo mencionó anteriormente, los estereotipos, los roles, como lo mencionó la maestra Andrea, pues todos los techos de cristal a los que se enfrentan. Y definitivamente es más difícil consolidar una imagen política cuando se está hablando de una mujer, porque está más expuesta a las críticas, sobre todo físicas, y también no dejando de lado las críticas de las capacidades que puede tener una mujer para liderar. Y ni hablar de la comunidad LGBT, no es casi imposible poder llegar a pensar que muchos diputados van a pertenecer a la comunidad y sin embargo pues son presentes, son audiencias que se tienen que representar y es muy importante saber cómo acercar estos géneros a las mujeres para poder conectar con las audiencias y que en un futuro el género no importa para hacer política. Muy bien, me parece perfecto. Vámonos por la quinta pregunta, la penúltima. ¿Qué casos recientes ilustran con claridad el poder del branding político en campañas exitosas? Es una pregunta de Saraí Estrada. Repito, ¿qué casos recientes ilustran con claridad el poder del branding político en campañas que son exitosas? Comenzamos con nuestra especialista Vero. Adelante, Vero. Bueno, pues sin duda la última campaña que acabamos de vivir, la campaña presidencial, ¿no? Obviamente creo que fue una contienda durísima entre dos mujeres preparadas. Creo que mucho tuvo que ver con el tema de la comunicación.
Muchos factores, hubo muchísimos factores, pero creo que en el tema de la comunicación, obviamente hubo un gran trabajo de branding político. Este, tenemos la campaña presidencial también de Ecuador. O sea, tú te das cuenta cuando verdaderamente hay un trabajo de estrategia. Acabamos de pasar, me entrevistaron hace una semana, bueno, 2 semanas, que fue lo de las presidenciales de Ecuador, donde me decían, pero es que ve la diferencia con la que fue. A ver, sí hubo una diferencia entre la primera y la segunda vuelta. En la segunda vuelta yo vi una candidata, realmente una candidata política, pero hubo otros temas que fueron cruciales para que obviamente hubiera una derrota tan avasalladora de tantos puntos, que tiene que ver obviamente con la comunicación, ¿no? Un candidato que no se personaliza, que esto tiene que ver mucho con el branding político, no puedes tú vender a una candidata con el nombre de otro, con la fuerza o con la sombra de otro candidato, porque entonces la despersonalizas y pierde fuerza. Y creo que ahí es donde puedes ver las diferencias entre lo que es el éxito o la derrota en la política. Muy bien. Andrés Rodríguez. Aquí estoy, pero me gustaría me repitas la pregunta, por Claro favor. que sí, con mucho gusto hacemos la pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales y dice así: ¿qué casos recientes ilustran con claridad el poder del branding político en campañas exitosas? Mira, podríamos hacer una generalidad y lo hago porque he trabajado en estas campañas con el tema o la marca partido de Morena, donde muchos creyeron que podía haber pasado el efecto 2018, que solo por ser Morena ya ibas a ganar. La realidad es que no, porque el movimiento, al abrirse a otros perfiles, podrían haber causado un poco este contraste entre, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, un empresario que ahora estuviera en Morena. Y entonces, el éxito o el fracaso era lograr hacer esa diferenciación, era lograr sumarle al proyecto con lo que ya era el candidato o la candidata. Porque de caso contrario, imaginemos un empresario que hubiera dicho, no, pues hoy ya soy completamente 4T y vender esa, digamos, falacia que no correspondería. Más bien era hacer un balance de estos perfiles que entraban a esta marca partido. Entonces creo que ahí es donde podemos ver el éxito o el fracaso que pueda tener un proyecto. Muy bien. Maestra Jocelyn, ¿qué más puede aportarnos a esta pregunta? ¿Qué casos recientes usted nos puede traer aquí como ejemplo de que el branding político ha sido o ha tenido una campaña exitosa? Pues yo creo que no podemos dejar de mencionar al expresidente Andrés Manuel, que yo considero que él fue uno de los máster en branding político, ¿no? Posicionamiento de sus palabras, de la forma en la que hablaba, creo que marcó un antes y un después del branding político por todo lo que generó, por la forma en la que conectó con sus audiencias, y creo que esa es una de las figuras más grandes en el branding político. Muy bien. Vamos a pasar a la última pregunta. Ya estamos cerrando esta participación tan interesante que hemos tenido con mujeres consultoras que han tenido suma experiencia en campañas, en gobiernos, y que hoy nos están dando una charla fascinante, comentándonos algunas experiencias personales, algunos secretos incluso de lo que son estas herramientas para el branding político. Y la última pregunta dice así: ¿qué tanto influye el equipo de comunicación en la percepción de un candidato o de una candidata? Repito la pregunta: ¿qué tanto influye el equipo de comunicación en la percepción de un candidato o de una candidata? Esta pregunta nos la hace Ana María Rodríguez. Vero, comenzamos contigo. Bueno, pues finalmente el equipo de comunicación es el que lleva el que sigue una estrategia, ¿no? Entonces yo creo que en qué influye la persona que está dirigiendo la estrategia de comunicación es quien realmente va a tener esa influencia en cómo va a manejar el equipo de comunicación, pero obviamente es fundamental, o sea, la comunicación, el equipo de comunicación tiene que generar esta estrategia que pueda ser efectiva. Y a mí me pasa mucho cuando yo estoy en campaña, que me encargo de hacer la estrategia de imagen política, que es generar y ver
estar cuidando las percepciones. Hay en el tema de comunicación muchas disonancias en cuestión a lo mejor lo que están subiendo de lo que están nutriendo las redes con el mensaje. Hay estas disonancias donde la gente obviamente queda confundida, ¿no? Estás hablando de cosas que generan pena o algún día que pueda ser a lo mejor doloroso para la nación y pones a un candidato sonriente. O sea, todo este tipo de comunicación obviamente va guiado por una estrategia que creo que es la que debe estar perfectamente dirigida. Muy bien. Andy, por favor. Listo. Mira, creo que la pregunta un poco, o quiero entenderla así, la pregunta de Ana María es, mira, Ana María, si el equipo no funciona, cámbialo. Porque definitivamente sí deben de estar alineados a una estrategia. Y muchas veces en el intento de, cuando hay muchas estrategias o muchos equipos dentro de una campaña y no van hacia el mismo camino, afectan directamente al candidato y al proyecto. Porque pueden hablar de un tema, pero de otro, pero entonces tienes mucho contenido, mucha comunicación que lo único que hace es ruido y no consolida lo que de verdad necesita el proyecto. Entonces, si hay alguien en el equipo que no se quiera sumar, pues creo que hay que priorizar hacia dónde va el proyecto. Totalmente. Jocelyn, adelante. Sí, sin lugar a dudas, el equipo de comunicación juega también un papel muy importante porque es muchas veces quien tiene el contacto más cercano con las audiencias, ¿no? Y es muy importante que si tenemos 1 millón de seguidores, prestarle atención a lo que dice ese 1 millón de seguidores, a tener las interacciones necesarias, porque si no, pues se convierten solamente en números. Y como ya lo mencionaron, debe de seguir una estrategia alineada a la identidad del candidato, porque si proyectamos una imagen en comunicación en redes diferentes a lo que es él, ahí es donde existe esta desconexión y donde no se crea una reputación sólida del candidato o la candidata. Claro, muy bien, Jocelyn. Pues miren, les voy a dejar una pequeña tarea para que la piensen en un minuto. Es muy sencilla. Una frase clave que ustedes puedan dejarnos el día de hoy para que nos llevemos ahí nuestra tarea también para la casa, para que podamos estar pensando en todo esto, lo que es el branding y también de esta parte digital donde se explota con tanta fuerza. Mientras pasa este minuto, me gustaría mucho agradecerles a todas las personas que el día de hoy se conectaron: Andrés Herrera, Teresa Hernández, Lía Mones, Evelyn García, Alejandro Vargas, Carola Valerio, Amalia Ruiz, Diego Juárez, Rafael Ortiz, Melina Mercury, Jimena Camacho, Vanessa Maridueña, Brenda del Soler, Mariana Contreras, Roberto Enrique Brenes, que leímos algunas de sus preguntas, Cami Flores, que también hicimos la pregunta, Alejandro Vargas, Saraí Estrada, Ana María Rodríguez, Alexa Ramos, Claudia Romero, Nelly Espinosa, Poncho Rodríguez, Elma Castillo, Vanessa Maridueña. Muchas gracias por todas sus preguntas, por todos sus comentarios. Nuestras panelistas, pues obviamente han demostrado su expertise y aquí también en algunos de los comentarios, pues les echan porras, ¿no? Que les gusta mucho la consultoría de alguna de las ponentes. Es algo maravilloso este chat que hemos tenido el día de hoy y las ponentes, pues obviamente con esta gran expertise que también nos han dejado un gran sabor de boca. Ahora vamos a cerrar con esa frase clave de cada una de ellas para que podamos cerrar este espacio que ha sido un diálogo maravilloso, hablando de esos temas tan interesantes. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué pasa con el branding? El espacio digital frente al espacio real, el espacio físico. Vamos entonces a escuchar sus frases para que podamos concluir con este espacio que ha sido tan enriquecedor. Vero Ríos, tu cierre y tu frase que nos deje pensando y que nos deje obviamente reflexionando sobre esos temas tan interesantes. Mira, yo tengo casi 25 años dedicándome a la imagen y, y defendiéndola lo máximo que se pueda, no tratando, sino argumentando cada uno de los detalles y el por qué es fundamental el tema de la percepción. Y es, la gente, como les decía hace rato, se deja llevar o por propuestas o por percepción, pero la percepción es la que va a generar la primera confianza o la primera entrada que puedas tener con tu cliente. Entonces, lo primero, la primera carta que tienes es la percepción de tus públicos todo el tiempo, que es
irla sustentando, obviamente, con lo que sabes, con lo que dices, con tus propuestas, pero la percepción siempre es muy importante. Por eso tengo una frase que espero que la puedan reflexionar y verdaderamente reflexionarla profundamente y es, así como dicen que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión o una primera buena impresión, es la percepción. No tiene tiempo de explicación, bye Vero Ríos, porque cualquier cosa que tú digas después de una percepción que alguien tenga, va a tener poca fuerza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos comunicando, con lo que estamos generando en la percepción. Y bueno, acuérdense que no tiene explicación. Gracias, gracias por la invitación también. Y es un gusto estar con mi querida Andy, que la quiero con todo mi corazón, y con Joss también, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vero, qué gran frase nos dejas el día de hoy, porque precisamente pensando en la rapidez, ¿no? De ahora que tenemos estos grandes impactos, esa primer percepción tiene un poder impresionante sobre lo que vamos a seguir pensando después. Entonces, es una gran reflexión, una gran frase. Ya apunté aquí la frase y también quién la escribió para darte crédito siempre, porque ha sido una frase sumamente relevante. Vamos a continuar entonces ahora con Andy. Por favor, Andy, tu cierre y esa frase que nos deje el día de hoy reflexionando un poco. Mira, cierro agradeciendo el espacio, creo que estos espacios siempre fortalecen y de verdad espero que quienes nos acompañaron y quienes después vean la grabación puedan llevarse algo, una herramienta que les sea útil en sus proyectos para poder fortalecer cada día más el branding político de quienes están desenvolviéndose en la arena pública. Creo que con la frase que pudiera cerrar es que disciplina más estrategia igual a buena comunicación. Esa es la parte o esa es la tarea que yo les dejaría, es que la comunicación es un trabajo de todos los días. No es hoy sí, mañana no. Los buenos posicionamientos, las buenas marcas se construyen todos los días. Muchísimas gracias. No es casualidad, no es acto de magia, es una construcción de constancia, la que genera también confianza, ¿no? Esta construcción del día a día va a poder generar una consistencia, una coherencia y una confianza con el electorado. Muchísimas gracias, maestra Andy. Gracias a ustedes. Cerramos entonces con la maestra Yoselina. Adelante. Sí, pues para finalizar me gustaría dejar un mensaje que siempre he creído, es que la imagen política no se impone, la imagen política debe de inspirar. ¿Y de qué manera tiene que inspirar? Debe de inspirar con la proyección de los valores de cada persona, de la congruencia del político. Un servidor público es la manera en la que ayuda a su ciudadanía, a sus audiencias, entonces tiene que conectar de una manera muy orgánica y solo así se puede crear una identidad única que se adapte a las necesidades de los candidatos y con el interés de inspirar se puede creer o se puede definir a un político ideal. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Yoselín. Yo creo que sin duda han sido 3 participaciones súper importantes, súper interesantes, y también acerca de lo que hemos estado platicando. Ya para cerrar, me gustaría también regalarles o participar yo con una frase, ¿no? Me quedé pensando, pues muchas personas que somos futboleras, ¿no? Que somos pues, apasionadas del fútbol, participaciones tan interesantes, y que la maestra Andy decía, o nos hacía un comparativo con el fútbol. Me parece que tener una estrategia va de la mano con lo siguiente. Todos podemos jugar fútbol, todos podemos patear la pelota, pero pocos pueden ganar campeonatos mundiales. Y la base del éxito va a ser la estrategia. Por eso es importante que si tú que nos estás viendo estás buscando a alguien que te ayude a generar una imagen poderosa, una imagen que proyecte justamente aquello que tú necesitas, pues vayas con una cartera de expertos y de expertas como las que hemos tenido el día de hoy para que te puedan asesorar. Lo peor que podemos hacer en estos espacios y en estos tiempos es ir con gente que esté improvisada y que no sepa de estos conocimientos que el día de hoy pues nos han regalado nuestras 3 ponentes. Yo les agradezco muchísimo su participación, sin duda ha sido un diálogo muy rico. Agradecerle también al Instituto de Comunicación Política por estos espacios, ¿no? Como Interfaz, que nos ayudan a la reflexión, que nos ayudan a estar cerca de las personas y que obviamente el tener un espacio de reflexión nos ayuda a tener una mejor ciudadanía. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, nos vemos. Muchísimas gracias, hasta luego.